Muy buenas noches Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza. Mi nombre es David Flores, quien junto a Wendy Ramos, Víctor Gaviria y Sebastián Sora hacemos este café. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema trascendental, sobre un tema vital, que es nada más y nada menos que la reforma política y la reforma electoral. Esto parece que fueran temas muy técnicos, temas muy alejados de la vida cotidiana de la gente, pero nada de eso. Todos y todas debemos saber que la forma en la que se hacen las elecciones en un país, la forma en la que se cuentan los votos en un país, la forma en que los partidos políticos se organizan para estar en el Congreso, en el Consejo, en las asambleas, para acceder a las alcaldías, a las gobernaciones o a la presidencia, pues terminan afectando nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuántos impuestos pagamos, qué se hace con los impuestos, cómo nos relacionamos con otros países, cómo resolvemos nuestros principales problemas como sociedad. Y todo eso pues está relacionado con la forma en la que se hacen las elecciones, y esto no es otra cosa que lo que se denomina ahora como la reforma al Código Electoral, y también está relacionado con la forma en la que se organizan los partidos y se presentan los partidos ante la sociedad, y la sociedad puede votar o no por ellos. Y esto se conoce como reforma política. Entonces, en el Congreso de la República viene avanzando varias discusiones. La primera de ellas es una propuesta de nuevo código electoral que encabeza sobre todo esta discusión el registrador general de la Nación, pero es una propuesta que viene acompañada también del respaldo del Consejo Nacional Electoral, de la sección quinta del Consejo de Estado y de otros actores políticos de la vida nacional. Eso es un tema, digamos, tiene muchas modificaciones, y pues no voy a entrar yo aquí en los detalles porque por supuesto tenemos invitados e invitadas para hablar de ello. Y avanza también varios proyectos de reforma política, entre ellos, digamos, los elementos en común sobre todo tienen que ver, por ejemplo, con que ya no se puede haber voto preferente, es decir, no votemos solamente por un candidato, sino que votemos fundamentalmente por listas. Por ejemplo, una discusión muy fuerte sobre la participación de las mujeres en estas listas. En fin, no voy a entrar en más detalles porque, insisto, pues este es el propósito del café, y para eso tenemos invitados e invitadas de lujo para discutir en detalle y con mayor enfoque cada uno de estos temas. Entonces, para hablar de esto, tenemos el día de hoy a Juan Carlos Lozada. Él es representante a la Cámara por el Partido Liberal, él es filósofo de la Universidad de los Andes, ha estado siempre dedicado a los temas de la promoción de la paz, vinculado a todo este esfuerzo muy importante para el país, y además pues ha promovido diferentes causas y que se han materializado también en leyes de la República de protección a las diferentes formas de vida, y entre ellas por supuesto a la vida animal no humana y diferentes especies. Y es uno de los ponentes también de uno de estos proyectos que viene avanzando con velocidad en el Congreso, y una de las personas pues que más conocen en detalle estos articulados porque pues le ha tocado estudiarlo para su trabajo en el Congreso, y nos alegra mucho tenerte aquí, Juan Carlos, bienvenido. Tienes el micrófono. Aquí estoy. Muchísimas gracias, David. La verdad que para mí es un gusto estar aquí, sobre todo compartiendo con gente a la que conozco como usted de hace rato, con los que hemos tenido oportunidad de debatir. Por supuesto, saludar a Alejandra, que pues, es la experta número uno de los temas electorales en Colombia. Así que, pues encantado de estar aquí, de poder compartir con ustedes este rato de conversación sabrosa sobre temas ladrilludos de la política. Una muy buena definición, una conversación sabrosa sobre temas ladrilludos, definitivamente. Bueno, tenemos a Alejandra Barrios, nos alegra mucho tenerla aquí. Ella es directora y fundadora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, en el 2006. Si uno busca información sobre elecciones en Colombia, necesariamente tiene que encontrarse con la MOE y con Alejandra Barrios. De hecho, yo la estoy chiveando para mi tesis de maestría, no le digan, nada, no mentiras, ella sabe que está siendo chiviada para ese propósito.
Nos alegra muy, bueno, luchando siempre por la democracia, hizo parte del movimiento de la séptima papeleta que trajo, fue uno de los elementos que dio la posibilidad de la Constitución de 1991 y pues por supuesto muy vinculada a estas discusiones sobre elecciones, sobre reforma política y sobre cómo hacer una democracia más amplia y transparente en el país. Alejandra, nos alegra mucho tenerte aquí el día de hoy. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar en Café Esperanza. De verdad me encanta poder compartir este espacio que ojalá no sea divertido, sino también picante, con el representante Lozada, con Wendy y también con Víctor. Así que ojalá esta conversación, intercambio de ideas, de opiniones, nos permita dar una mirada global de lo que está pasando ahora en términos de debates en el Congreso de la República. Bueno, le damos también la bienvenida a Víctor Gaviria. Él es miembro pues, de este equipo con el que hacemos el Café Esperanza. Él es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gobierno, trabaja en el Congreso de la República y está muy vinculado con estas discusiones, tanto de reforma electoral como reforma política. Víctor, un abrazo grande. Bienvenido a tu canal. Muchas gracias. Pues bueno, en este caso, del otro lado de la cámara, pues la idea sí es tratar de mostrar este tema, no como suena de aburrido, sino mostrar la importancia de esta reforma política y electoral precisamente frente a la necesidad de transformar una serie de sistemas y referentes en el país que nos definen pues el rumbo de Colombia. Creo yo que pues, uno de los objetivos es conversar con el representante y con Alejandra, pero también intentar mostrar la importancia que nos metamos en este debate bien interesante que es el de la reforma política y el código electoral. Bueno, y tenemos en la oportunidad el día de hoy tenemos a Wendy Ramos, también de la casa, ella es comunicadora social, integrante de Alternativa, quien nos va a acompañar con una editorial sobre este tema. Los dejamos con Wendy Ramos. Muchas gracias, David, y bueno, buenas noches a todas las personas que se van conectando a esta transmisión, a este Café Esperanza del día de hoy. Llevábamos un par de semanas sin compartir este espacio, pero por supuesto estas reflexiones nos parece muy importante seguirlas dando. Quiero compartir con ustedes una pequeña, realmente muy pequeña reflexión sobre la participación política de las mujeres, que he titulado Transitando hacia la paridad, la alternancia y la universalidad en la participación política de las mujeres desde la ruptura de imaginarios. Y bueno, arrancar esta pequeña reflexión, por supuesto, diciendo que tras una serie de luchas históricas que se han dado en este país, puede decirse que la participación política de las mujeres en Colombia ha aumentado. Digamos que en parte también respondiendo a algunos ajustes legales, como los temas de cuota de géneros y de paridad. Sin embargo, el camino en esta exigencia sigue siendo muy largo y falta muchísimo por recorrer. Para dejar un pequeño contexto histórico también sobre eso, e invitarles también un poco a reflexionar sobre este tema, es importante decir que solo hasta las elecciones de 2014 se cumplió precisamente esta ley de cuotas. ¿Y qué significa esta ley de cuotas? De pronto para las personas que no lo han escuchado, pues habla de que las mujeres deben ocupar mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel y pues este mismo porcentaje debe mantenerse en las listas para las corporaciones públicas. Esto puede decirse que ha aumentado también las candidaturas por parte de mujeres y que ha hecho, pues por supuesto, que digamos, más mujeres también lleguen o empiecen a escañar también puestos en el Congreso. Sin embargo, y aquí es como el énfasis un poco de esta pequeña reflexión, es que esas victorias entre comillas, pues tienen un sabor agridulce. Y en primer lugar, y vale la pena mencionar que esto no se extiende, digamos, ni no representa la totalidad del país. Existen incluso algunos departamentos en los que ni siquiera se han elegido mujeres casi en las últimas 4 elecciones legislativas. Además, y por supuesto vale la pena también mencionar que han aumentado las cifras de violencia contra las mujeres
en la política y no existe ningún tipo de legislación de manera especial para atender y sancionar este tipo de casos. Por otra parte, y respondiendo también un poco a este contexto, el año pasado ONU Mujeres y el PNUD realizaron un estudio, se llama un índice de paridad política, que mide el estado de los derechos, digamos, políticos de las mujeres y de las condiciones para su ejercicio. Esto tuvo como resultado, digamos, allí Colombia alcanzó 54 de 100 puntos. Esos 100 puntos, digamos, representarían un escenario ideal tanto en las normas como en la práctica. Por lo tanto, 54 sobre 100 es una cifra que debe alarmarnos, que debe movilizarnos. Por otra parte, es importante decir que aunque se ha dado esa mayor participación política de las mujeres, esos votos no son siempre garantía de mejora. Incluso en algunos casos podrían incluso perpetuar comportamientos y una serie de imaginarios machistas, patriarcales o sectoriales. Y para poner un ejemplo muy claro de ello, es precisamente nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien en su cargo de poder pues no representa a una gran parte de las mujeres en este país y por el contrario, para muchas de nosotras se convierte casi que en una aliada de este desgobierno que se reproduce en un quehacer, en una serie de prácticas violentas, machistas y patriarcales. Y lo más grave es que precisamente esta falta de representación de lo femenino en el poder oculta pues una verdadera lucha histórica que se ha dado por parte de las mujeres, que precisamente lo que busca es la garantía de los derechos de todas las personas. Aquellas mujeres que no nos representan incluso se han convertido casi que en rivales de una serie de trayectorias, de luchas, de reivindicaciones que desafortunadamente reproducen una condición de poder en una sociedad, digamos, tan patriarcal y capitalista. Las mujeres somos el 52% de la población colombiana, pero en este momento tenemos solamente el 18% de la participación política. E insisto, pese a que se ha avanzado en este tema, el camino por recorrer sigue siendo muy largo y debemos empezar a superar una serie de barreras. Allí es esencial que los hombres incluyan en su cotidianidad y en una agenda política la igualdad de género. Y aquí es supremamente importante y necesario que los hombres también se empiecen a sumar en esta conversación. Y estas prácticas, por supuesto, responden a una cultura patriarcal, donde los micromachismos nos permean de manera diaria, y allí es fundamental emprender una discusión colectiva muchísimo más amplia sobre lo que esto implica, sobre sus consecuencias. Aquí se deben empezar a derribar barreras no solamente políticas, sino culturales, mentales, prácticas sociales. La representatividad y la participación de las mujeres en la política no implica o no se trata solamente de incluir a las mujeres como un relleno. Los derechos políticos son para todas y todos, y eso hace parte de un ejercicio democrático. Las mujeres seguimos caminando en ese ejercicio, pero eso también se construye en conjunto y allí es donde nos reivindicamos en una serie de garantías. La presencia de más mujeres en la política, en efecto, es un avance, pero las que llegan no siempre, como mencioné anteriormente, nos representan en su diversidad. Se necesita algo más, digamos, que decir, votaríamos por una mujer. Este voto debe secundar unas opciones políticas que sean acordes con nuestras necesidades y con nuestros derechos. Y aquí no se trata de brindar respuestas universales. No todas las mujeres nos enfrentamos a los mismos obstáculos en este camino y, por supuesto, aprovecho este espacio para hacer un llamado a mirarnos desde la diversidad. No son las mismas necesidades las que tienen, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres trans, las mujeres del sector religioso. Mirarnos desde esa diversidad, comprenderla desde su sentido más amplio, romper con esos imaginarios de que todas y todos somos iguales, tiene que convertirse en un reto y en una apuesta colectiva.
Realmente es impresionante que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que reiterar el por qué es que tenemos que participar. Y hay que tomar una serie de decisiones drásticas y allí, por supuesto, hay una responsabilidad muy importante. Esta lucha de las mujeres, por supuesto, ha sido progresiva y progresista y ha sido esencialmente transformadora y emancipatoria, desafortunadamente, en medio de una sociedad machista, conservadora, que en algunos sectores todavía se resiste a transformarse. No obstante, y para finalizar, las mujeres pues nos hemos juntado y nos seguiremos juntando desde la sororidad, desde la diversidad, para manifestarnos por el derecho a la vida en dignidad, por las garantías a nuestro derecho, a nuestro ejercicio político, a equilibrar esa balanza también que desafortunadamente ha estado en nuestra contra. Y por supuesto que lo seguiremos haciendo desde las reivindicaciones, desde los grandes movimientos y procesos sociales que nos siguen inspirando y nos llenan a construir una alternativa. Bien, Wendy, muchas gracias. Un elemento trascendental, ¿no? Una verdadera reforma política y un nuevo código electoral tienen necesariamente que incluir verdaderas garantías de participación para las mujeres en nuestro país. Eso sería realmente una perspectiva democrática, de avanzada y de inclusión ciudadana de estos dos temas y de estos proyectos que hoy se discuten en el Congreso absolutamente vitales. Wendy, muchísimas gracias. Vamos con Alejandra. Alejandra, yo quisiera preguntarte y les voy a preguntar a los tres la misma cosa inicialmente para ir adentrándonos poco a poco. Y es, bueno, esto que parece chino para la gente del código electoral, de todos estos artículos, que son bastantes en todas cosas, si, ¿tú qué podrías decir? Digamos, ¿qué cosas nuevas trae este código electoral? ¿Cómo esto cambiaría en caso de aprobarse pues, la forma en la que se hacen las elecciones en el país? ¿Qué aciertos ves tú en esta propuesta y también qué riesgos ves en lo que se está proponiendo en este momento en el Congreso? Recordemos que tiene mensaje de urgencia, que se va a discutir mediante comisiones conjuntas y que, bueno, insistimos en esta idea muy reiterativa de que es un tema de la mayor importancia para el país. No, pues David, entonces empecemos y quiero solamente hacer una nota de lo que estaba señalando ahora el editorial de Wendy. Creo que ese es otro café. Creo que ese tema de la participación de las mujeres, de la paridad, de qué es lo que estamos entendiendo nosotros, adoptando propuestas encaminadas a lograr paridad, alternancia, universalidad, qué es lo que queremos decir con eso y por qué. Porque es necesario generar reglas especiales para la participación de las mujeres y porque eso no genera más bien desigualdad. Es decir, si tenemos las mismas capacidades, ¿por qué las mujeres tenemos que tener reglas especiales para la participación? Y me parece que es un debate absolutamente interesante y no es un debate de mujeres. Es un debate que tenemos que dar como sociedad de cuál es el lugar que ocupa más de la mitad de la población en el ejercicio de la toma de decisiones y de la política. Ahora sí, entro en materia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de código electoral y de una reforma al código electoral, no estamos hablando ni de reforma política ni de reforma electoral. ¿Qué es un código electoral? El código es ese libro en el que todas las organizaciones políticas, los candidatos, las candidatas, las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas y los abogados van a encontrar el compendio de toda la normatividad que acuerde el Congreso de la República sobre las reglas de juego para la disputa por el poder. Nosotros tenemos un código electoral que me imagino que lo han escuchado desde hace muchos días cuando empezamos a hablar de este tema, que viene del 86. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera tiene los principios y la mirada de la Constitución de 1991, que es la revolución en términos de participación, pero sobre todo la reforma política electoral más grande de este país. Se hizo en la Constitución de 1991. Entonces, hay una serie de principios, para empezar, que necesitamos ajustarlos a un código electoral que era anterior a la Constitución de 1991. ¿Qué empezó a pasar desde 1991 hasta ahora? Después de cada proceso electoral, estábamos haciendo reformas o constitucionales o legales, como por ejemplo la ley estatutaria 1475, que casi que es la Biblia en términos de responsabilidad política y de reglas electorales, y teníamos
tenemos varias reformas constitucionales, tenemos muchas reformas legales que hacen casi que un juego de siga la pista o un rompecabezas, poder entender la maraña de legislación inconexa muchas veces entre ellas que hemos generado para poder hacer la disputa del poder político. Así que la necesidad de un código electoral radica ahí, poder tener en un solo compendio las reglas vigentes, poder barrer aquello que entre en contradicción con otras normas, porque a veces generamos unas leyes que andan en contradicción con las que exactamente acabamos de aprobar el año pasado y que todos podamos fácilmente identificar cuáles son las rutas de acción en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la disputa del poder político, pero también de vigilancia y control por parte de los ciudadanos. ¿Qué principios especialmente recoge? Que creo que es de los aspectos que son fundamentales de este código. Estamos hablando de la universalidad del voto, del principio democrático, de la capacidad electoral, es decir, quiénes son los que pueden votar, de la equidad de la mujer, de la transparencia, de la imparcialidad, de la neutralidad tecnológica y estos temas del secreto al voto, la universalidad del mismo. Todos esos principios se tienen que posteriormente ver reflejados en las normas que adoptamos. Entonces, ya para dar la palabra al que sigue, temas sobre los que quiero poner como unos mojones que son interesantes. Uno, el tema de la inclusión de la tecnología a través de diferentes formas de votar, que es el voto electrónico, el voto remoto, voto mixto electrónico, de diferentes formas de votar que antes no estaban contempladas, el reconocimiento ya que todo nuestro proceso electoral, excepto el voto en este momento, tiene incluidos grandes avances tecnológicos y que por eso mismo necesitan poder ser auditados por las organizaciones políticas. Se hace una reestructuración para la presencia del Consejo Nacional Electoral en los departamentos a través de 2 funcionarios que tienen la calidad de jueces y pasarían a ser como una primera instancia en lo que tiene que ver con las reglas de juego de los partidos, el cumplimiento de las decisiones estatutarias de los partidos, la vigilancia y control de la publicidad electoral, etcétera. E incluye además temas relacionados con las auditorías y de las mujeres, incluidos temas. La ampliación de la participación de las mujeres en la conformación de las listas y un tema que en este momento es súper importante porque es la primera vez que confluye en el Congreso de la República 3 leyes que hablan de evitar sancionar la violencia contra las mujeres que hacen política, entendida la política con la acepción más amplia de liderazgo, es decir, con mujeres que hacen transformaciones a través de su liderazgo en los aspectos políticos, sociales, comunales. Entonces, creo que como primera entrada dejaría ahí y después podemos hablar un poco de las cositas quisquillosas que tiene este código. Bien, Víctor, la misma pregunta. Rápidamente, digamos, ya creo que aprovechar que Alejandra nos hizo una muy buena introducción de los principios, de los elementos rectores del código. ¿Qué temas buenos tú le ves, Víctor, a este código y cuáles temas te parecen complicados y cuáles crees que van a ser las principales transformaciones para el ciudadano del común, que simplemente va a votar o ve a su candidato, algunos van a algunas reuniones, otros son más activos, pues se involucran más a fondo en las campañas, militan en partidos y demás? Pero ¿cuáles serían como esas transformaciones vitales que viviría el ciudadano de a pie que simplemente va a votar un día en las elecciones? Sí, pues son bastantes elementos. Creo que Alejandra hace un panorama, pero pues estamos hablando de casi, ya vamos en 270 artículos, ¿no? El código reforma la registraduría en toda su estructura, de una estructura que ha venido siendo temporal desde ya hace varios años, en diferentes niveles. Y de ahí subyace uno de los elementos preocupantes, porque si bien ha venido habiendo una especie de acuerdo entre las organizaciones al interior de la registraduría, sindicatos, etcétera, al final el código dice, listo, todo esto, pero la registraduría se organiza a partir de la competencia que se le entrega extraordinaria al presidente. Entonces el presidente va a definir la registraduría, cómo se va a organizar. Así de sencillo. Claro, hay unos principios, unos elementos que intentamos que vayan a este código como unos criterios mínimos, pero pues esto es unos elementos riesgosos, el orden de la registraduría.
Y lo otro es todo el tema de lo electrónico, ¿sí? Lo digital más bien. Lo digital, si bien se ha venido adecuando, y gracias, entre otras cosas, pues a la observancia de la MOE, pero también de partidos que han sido muy estudiosos de este tema a partir de las experiencias de la vida, diría yo. En este caso, por ejemplo, el caso del MIRA, han venido aportando los elementos que no sé si todos recuerden o conozcan, que en el 2018 el Consejo de Estado falló a favor del MIRA y les entregó algo así como 3 curules ya el último año, luego de 4 años pues de la legislatura. El último año les dijo, oiga, sí, nos equivocamos, el Consejo Electoral de Escrutinio se equivocó y ustedes tienen derecho a 3 curules más ya en el último año. Ese fallo fue muy importante porque dijo, mira, acá están los principales errores, ¿sí? El proceso electoral. Y el proceso electoral, todos los que han ido al puesto electoral se han dado cuenta, va desde depositar el voto, pero también va desde el jurado, pero también va desde los testigos, desde los formatos que salen ahí, el evento, el no sé qué, desde los que se transmiten por teléfono, desde los que reciben, y después de eso, del proceso de escrutinio real, si lo queremos mirar así. Si ustedes lo conocen, por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas, hasta el día anterior del 20 de julio, que es cuando se posesiona el Congreso, están definiendo ya el escrutinio, dan las actas, le entregan las credenciales a los congresistas. Duró todo ese tiempo desde las elecciones final de año, casi 6 meses para tener esos resultados. Eso es expresión de que efectivamente hay la necesidad de reformar el procedimiento electoral. Este código lo hace, pero me parece que en términos generales hay 2 riesgos fundamentales. Les decía, la estructura de la institucionalidad de la registraduría, este Consejo Nacional Electoral que va a los territorios, pero que en su cabeza es un consejo electoral que cumple funciones administrativas, pero también de una u otra manera funciones jurisdiccionales, pero tiene una configuración política. O sea, mayoritariamente son 9, creo, los magistrados están conformados, los elige el Congreso de la República. O sea, estos integrantes del Consejo Nacional Electoral son representantes del Congreso. Entonces, si es mayoría del Centro Democrático, son más del Centro Democrático, más del Partido de la U, más del Cambio Radical, y la oposición tiene 1, ¿sí? Y las FARC, por el acuerdo de paz, tiene 1 que solo tiene voz. Entonces, esa configuración del Consejo Nacional Electoral, cuando va a los territorios, porque pues en este código le estamos entregando esa representación en los territorios, va a tener ese ejercicio bipolar, si lo queremos mirar así, una configuración política que va a definir sobre las elecciones, y en los territorios vamos a tener, tal vez sí, porque se ha puesto esos elementos, unos concursos de méritos, etcétera, etcétera, para que esa representación en los territorios sea un poco más objetiva. Pero en concreto, y para finalizar esa primera parte, quiero es que miremos cómo, si no reformamos ese Consejo Nacional Electoral en términos de su configuración, cómo está elegido y cómo lo elige el Congreso, ¿sí? Pues difícilmente vamos a tener claridad sobre los procesos. Porque si a usted en el reparto le llega un proceso del partido que lo eligió a usted o que lo impulsó a usted para que tuviera los votos, pues usted no va a ser muy objetivo en la definición pues, de esos procesos dentro del Consejo Nacional Electoral para fallar en contra, no sé, de publicidad o por el candidato que no tenía las condiciones o, en fin, todos los procedimientos que se dan al interior del Consejo Nacional Electoral. Entonces, me parece que uno de los grandes baches que tiene el código es mantener esa estructura pues, del Consejo como tal, y lo otro, ya la institucionalidad de la registraduría. Yo creo que en términos muy generales, sí, porque como le decía Alejandra, esto es un debate larguísimo, creo que ellos son los 2 principales riesgos, pero pues de resto creo que es fundamental una reforma del código electoral. Bien, Juan Carlos, tú que estás allí en la discusión, en el Congreso, en el día a día, que eres, digamos, un político profesional en el sentido beberiano de la palabra, ¿cómo crees que afecta no solamente tu quehacer político, sino el de muchos y muchas que se dedican a la política? Y aquí, por supuesto, diciendo que hay que rescatar el sentido y la connotación positiva del ejercicio de la política. ¿Cómo crees que este código electoral transforma eso? Y por supuesto, eso me imagino generará resistencias y también generará políticos que lo apoyen. ¿Cómo ves tú eso? Y la misma pregunta de cómo ves tú o cuáles crees que son los elementos positivos y cuáles te parecen riesgosos de esta propuesta de código electoral.
Bueno, pues muchas gracias. Digamos que yo concuerdo plenamente con la introducción de mis dos antecesores, tanto de Víctor como de Alejandra, cuando dicen que esta es casi que una deuda histórica en el ordenamiento jurídico colombiano, porque justamente después de la Constitución de 1991, mal que bien, todos los otros códigos se han ido actualizando y se han ido, digamos, poniendo, si se quiere, en la onda de la Constitución de 1991. No siempre uno puede estar de acuerdo con esas reformas, pero se han hecho todas, el Código Disciplinario, al Código Penal, al Código Civil. Nos resta el Código Electoral y, por supuesto, como lo dice Alejandra, esas son las reglas a través de las cuales se va a disputar el poder en nuestro país. Entonces, este no es un tema menor y, sin embargo, ha sido un tema que ha sido rezagado durante décadas. Yo estaba hablando el otro día con uno de los asesores que me ayuda a mí, es un asesor externo, una persona que conoce muchísimo de estos temas electorales, ha litigado ante el Consejo de Estado y demás, porque pues uno siempre tiene que consultar diferentes voces de expertos en estas materias, y me hizo un recuento de cuántas veces, Alejandra, se ha tratado de reformar el Código Electoral y cuántas veces eso se ha hundido, se ha quedado en letra muerta, cuántas veces eso lo ha tratado de plantear el Consejo Nacional Electoral, cuántas reformas de esas se han intentado y ninguna ha tenido, si se quiere, la voluntad política para ser aprobada. Y yo creo que esta habría que empezar por ahí. Parece tener ese consenso político al interior del Congreso de la República, ya que tú me preguntas, David, por el día de hoy, que hay un registrador nacional que tiene grandes nexos con la política tradicional de Colombia y que creo que genera ese tipo de consensos al interior de las bancadas mayoritarias. Y por otro lado, no hay que olvidarse que ante un gobierno nacional, y usted me perdonará, aquí no es tema, digamos, de discusión de esta mesa, pero pues Alejandra dijo que había que meterle picante a este asunto y pues yo no puedo no hacerlo, ante un, si se quiere, gobierno nacional. Esa es la idea, Que no, métale picante. No tiene una agenda política, David. No existe la agenda política del gobierno nacional en este Congreso. La agenda política del gobierno nacional en la legislatura pasada fue la cadena perpetua, por Dios santísimo. Esa fue toda su propuesta. Ahora vienen con una reforma, digamos, a la ley de vivienda, vienen con, una con algunas reformas, digamos, de mediana importancia, pero el gobierno nacional le ha tenido miedo, hay que decirlo, desde la última debacle de Nancy Patricia Gutiérrez a una reforma política o a reformas gruesas. Realmente no ha querido pasarlas. Y le cayó, digamos que casi que de chiripa, por decirlo de alguna manera, que el señor registrador quisiera presentar esta reforma electoral y entonces el gobierno nacional se pegó a esta reforma, razón por la cual pues tenemos el mensaje de urgencia que tenemos hoy, aunque hay que decir que los mensajes de urgencia de Duque pues últimamente son bastante chimbos porque ahí está el mensaje de urgencia a las segundas para la aprobación de Escazú, que no ha sido. Pero yo, digamos que resalto la necesidad absoluta de reformar un código que, como lo decía Alejandra, es anterior a la Constitución de 1991 y que, por supuesto, no está acorde con esa, digamos, esa nueva república mucho más participativa que planteó la Constitución de 1991. Por otro lado, yo creo que hay cosas que hay que resaltar en términos, digamos, positivos. Yo creo que la implementación de la tecnología es, por supuesto, un paso fundamental que yo creo que este país está esperando desde hace mucho tiempo en términos electorales, la posibilidad de formas mixtas de votación. Si bien estoy de acuerdo, digamos, con Víctor, eso va a plantear unas dificultades a la hora de poder, si se quiere, centralizar toda la información y, por supuesto, confiar en ese tipo de mecanismos electrónicos, porque aquí, pues digamos, Alejandra lo sabe muy bien, yo lo viví, a mí me tocó vivir un proceso electoral en el que yo gané por tan solo 42 votos, el día de las elecciones gané por 116, el día que terminó el escrutinio final gané por 42 y después perdí la curul en el Consejo de Estado. Si a alguien le ha tocado padecer las vicisitudes de este digamos, sistema electoral, pues aquí hay uno al que le ha tocado padecerlas desde todos los puntos de vista. Luego, por supuesto que para nosotros en el ejercicio de la política no hay nada más difícil que poder confiar en las instituciones que van a determinar
quién termina sentado en una curul o quién termina ganando una elección. Por supuesto que eso trae, digamos, unas enormes desconfianzas, y creo que esa forma ahora más compleja que plantea el código, donde hay voto manual, donde hay voto electrónico, donde hay voto mixto, donde hay voto electrónico remoto, donde hay voto electrónico, ¿cómo se llama anticipado. Por supuesto que eso va a tener unas complejidades que yo creo que le van a facilitar enormemente la vida al ciudadano, sin duda, pero que del lado de la política, pues también generan los problemas que sin duda aquí señala Víctor. Pues yo creo que el código tiene, como lo decía Alejandra, fíjese que pues en mis notas, digamos, cuando empecé aquí a escudriñar en este papel algunas de las cosas que creo que son buenas de este código, pues está, por supuesto, también el tema de la participación de las mujeres, la definición que hay de violencia contra las mujeres y cómo el Consejo Nacional Electoral tendrá que tomar decisiones en los casos en que haya ese tipo de discriminación en el proceso electoral. Y yo creo que eso es algo que es importante. Creo que en términos de la participación de las comunidades diversas, que está consignada en el artículo 80, por lo menos de lo que se radicó, ahí hay unos temas que son progresistas e interesantes. Yo creo que eso es fundamental. Y tal vez para hacer, decir algo distinto a lo que han planteado aquí y que tiene que ver con los temas, digamos, que son el centro de mi agenda en el Congreso, pues el código también tiene hasta unas medidas para que los procesos electorales en el país respeten el medio ambiente. Ese no es un tema menor, y creo que el código en eso además es, digamos, medianamente audaz. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo con lo dicho por Víctor. Creo que a mí no me gustan ninguna, yo las he votado todas en contra, y no estoy de acuerdo con las facultades extraordinarias al Ejecutivo para que haga reestructuraciones o para que haga reglamentaciones. Eso debería ser materia del Congreso de la República. El Congreso de la República le da pereza sacar ese tipo de negociaciones, digamos, de reestructuraciones o de regulaciones de las propias leyes que ellos aprueban. A mí me parece que eso le da un poder excesivo al presidente de la República a puertas de una contienda electoral que promete ser realmente una contienda electoral muy polarizada, y donde, digamos, van a estar al orden del día todo tipo de acusaciones de fraudes, como nos ha tocado en las últimas elecciones en nuestro país, y yo creo que eso no termina de dar las garantías que los ciudadanos esperaríamos de esta reforma. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo que mientras no haya una reforma seria al Consejo Nacional Electoral y a la forma como él se elige, pues evidentemente se seguirá siendo un ente digamos, político, que no responde a las necesidades jurídicas de los procesos electorales, y por lo tanto, pues hay que plantear sobre ello total desconfianza sobre las decisiones que allí se toman, pero creo que al mismo tiempo también era plenamente natural que los propios, digamos, consejeros electorales del país no iban a plantear una reforma de ellos mismos cuando ellos fueron elegidos por los partidos políticos, y por supuesto que yo creo que esa es una pata que le queda coja a este código, y que creo que tendrá que ser, digamos, fuente de reflexión por parte del Congreso de la República para una posterior reforma de ese Consejo Nacional Electoral. Cuando uno habla con algunos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ellos desde hace mucho rato, Alejandra, tienen muy claro que esta debía ser la última elección que se iba a hacer bajo el esquema que está hoy, y sin embargo, por lo que nos tocará ver, no será así. Yo creo que eso es una decepción para la democracia colombiana, y creo que les faltó una enorme valentía a los propios consejeros y al registrador y al gobierno nacional, que son los coautores de esta propuesta, para hacer esa reforma del Consejo Nacional Electoral. Bien, representante. Bueno, Juan Carlos, digamos, apunta a unos temas absolutamente vitales, y yo diría que son en buena medida los que más, digamos, críticas han tenido, porque yo lo siento, porque también el código, hay que decir, trae cosas positivas, y los veo a todos muy en esa lógica, pero como ustedes mismos lo han dicho y como lo recalcaba ahorita Juan Carlos, pues hay unas discusiones también vitales, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil, otros actores políticos que han puesto por lo menos 4 alarmas que yo quisiera plantear acá para que rápidamente se puedan referir sobre ellas. Primero, sobre el diseño institucional. Mucho se ha hecho sobre el origen político
del Consejo Nacional Electoral, que no solamente no solamente administra las elecciones, sino que toma decisiones disciplinarias casi, que tienen consecuencias sobre los votos, o sea, sobre la voluntad ciudadana. Ya lo expresaba aquí Juan Carlos, aunque su caso fue en el Consejo de Estado, pero fácilmente el Consejo Nacional Electoral toma decisiones que afectan el proceso electoral. Y a veces no se siente, digamos, una ecuanimidad, sino, pues, por supuesto, el peso de las mayorías gubernamentales allí, qué decir de la registraduría, qué decir de la sección quinta del Consejo de Estado, que entre otras cosas iba a ser modificada con esta propuesta de la misión electoral especial, pero que finalmente, pues, no pudo trascender. Entonces, ¿cómo ven este tema de eso? Dos, los riesgos del voto digital y el escrutinio en la transformación que tienen. Porque se ha vuelto casi como un lugar común decir, en otros lados lo he escuchado, por supuesto no aquí en el café, no, es que la solución al problema de cómo se hacen las elecciones en Colombia es que el voto sea electrónico, ¿cierto? Y vemos que otras experiencias en otros países no han resultado tan bien como se dice a veces, así de forma tan folclórica. Y, por ejemplo, yo recuerdo en la audiencia pública una intervención muy fuerte de Carisma y de Pares, hablando de los riesgos, por ejemplo, que no está muy claro cómo va a ser todo el proceso de contratación, de adquisición del software, ni siquiera del manejo del conjunto de las claves y demás. Y bueno, el tercero, pues las restricciones a las veedurías. Digamos, entendemos que la ponencia que está por radicarse ya no es tan lesiva, pero sí veíamos en un texto inicial unas restricciones muy fuertes al ejercicio de la veeduría ciudadana sobre las elecciones. Y por último, también relacionar esto un poco con el tema del fraude. Lo decía bien Juan Carlos Lozada ahorita. Petro dice que ganó las elecciones, ¿sí? Y bueno, digamos, aquí hay un montón de suspicacias, y yo no diría suspicacias porque también hay hechos concretos que indican que pudo haber un fraude fuerte. Pares, por ejemplo, habla de un fraude estructural del 20%, o sea, eso es una cosa estruendosa, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno, digamos, para no alargarme más, ¿cómo ven ustedes rápidamente estas cosas, el diseño institucional, las restricciones a las veedurías, lo del voto digital, el escrutinio, y ligado a esto, por supuesto, el riesgo del fraude electoral, que es un tema, por supuesto, nodal en una reforma al Código Electoral? Entonces, David, si te parece, ¿puedo empezar? Sí, dale. Listo, entonces, voy a empezar por el tema de la reestructuración, y aquí quiero separar dos temas porque uno de los títulos de este café es el tema de la reforma política y de reformas electorales, pero sobre todo la reforma política que también va en el Congreso. Y por eso es importante tener en cuenta que aquí estamos andando en dos autopistas. Hay una autopista que veo más cierta, que es la posible aprobación de este código electoral, que va con mensaje de urgencia. Eso significa que acorta los tiempos y posiblemente hacia diciembre ya tendríamos un código electoral si se mantienen los acuerdos de mayorías en el Congreso de la República, pero igual estamos hablando de 270 artículos y pues en los detalles es lo que voy a empezar ahora a mirar, los detalles del código electoral. Otra, que es de carácter constitucional, es la reforma política. ¿Por qué quiero poner estas dos autopistas? Porque cuando uno habla de una reforma política, que es la otra en la que no estamos haciendo mucho énfasis aquí en términos de detalles, es donde se pueden hacer las reformas y donde se deberían hacer las reformas frente al origen y composición del Consejo Nacional Electoral, y si uno desea hacer lo mismo frente a la registraduría, es decir, uno puede plantear, por ejemplo, cuál es el origen de los consejeros electorales o magistrados electorales en la misión especial electoral, y además soy una convencida de que nosotros tenemos que poder tener un cuerpo administrativo que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza, gobierna las elecciones, gobierna los partidos políticos, sacar la sección quinta del Consejo de Estado, tener un tribunal electoral que de manera permanente esté acompañando el sinfín de procesos electorales que hay en Colombia y que no se tenga que esperar normalmente hasta el tercer año o casi cumpliendo el cuarto año del Congreso de la República o de un alcalde o de un gobernador para decir si quedó elegido realmente o no quedó elegido. En los últimos 3-4 procesos electorales hemos tenido modificación del Congreso de la República vía decisiones judiciales,
y esto realmente lesiona no solamente a quienes quedaron elegidos, lesiona principalmente la voluntad de los ciudadanos. Pero esa es una reforma política. Si me permite leerle el chocolate a esa reforma política, el chocolate me dice que se va a hundir, porque es donde están los temas más duros. El chocolate tuyo es muy poderoso, Alejandra. El chocolate de Alejandra nunca se equivoca. El chocolate de Alejandra es... El chocolate es peligroso. Entonces, es demasiado fiable. Salgo de ese tema porque lamentablemente no tiene futuro. Ese es un debate que se tiene que dar siempre. Pero Alejandra, ya que lo mencionaste, ¿por qué no le ves futuro? ¿Los partidos se siguen resistiendo a la lista cerrada? Yo te voy a decir la verdad, pero creo que el representante lo puede explicar mejor, y es que todos los temas gruesos de reformas políticas, reformas electorales, de las reglas en sí mismas de decisión que son constitucionales, como la reforma a la justicia, si no se hace el primer año de gobierno, que es cuando se llega con la credibilidad, cuando tienes para gastar, además, no hay forma de hacerlo. Realmente este gobierno no tiene forma hoy de sacar una reforma política que te implica modificar de fondo. Ya vuelvo contigo. Juan Carlos y Víctor coinciden en que no pasa, ambos que trabajan ahí también en el Congreso. Le puede leer el té y el otro le puede leerle que el lichín. Yo ese tipo de a mi tamborilero, yo le pregunto y él me dice aquí pero mire, me gustaría, yo sé que Alejandra hizo digamos, esta reflexión a modo de introducción, y que el fondo es... Dale la palabra. Pero no podemos no intervenir en semejante, digamos, vaticino. Con el que yo, digamos, hoy... Juan Carlos, porque tú trabajaste duro ahí en ese... No, yo soy coautor de la reforma política que presentamos con José Daniel López, que es la que está haciendo tránsito en la Cámara de Representantes. Luego hay otra reforma política que viene vía el Senado de la República. Ustedes saben que los representantes y los senadores en esto no nos hemos podido poner de acuerdo. Hay dos visiones muy diferentes, casi que sistemáticamente, entre el Senado y la Cámara. ¿En qué radican esas visiones diferentes, representantes? Los intereses que representan. Es que cualquier reforma política seria, yo lo he dicho mil veces, tendría de una vez que acabar con la circunscripción nacional de Senado. Y ellos siguen de alguna manera amarrados a ese feudo. Yo no concuerdo con la circunscripción nacional de Senado, y por supuesto que ahí ya hay tensiones permanentes entre las dos cámaras. Pero yo creo que hay que hacer la siguiente reflexión. Lo primero es que Alejandra tiene toda la razón, y es que en el primer año no se logró una reforma política que presentó la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. En ese momento el gobierno nacional no tenía mayorías en el Congreso de la República, eso hay que decirlo con toda claridad. Ahora, en lo que no concuerdo con Alejandra es que hubieran tenido para gastar. Yo creo que este gobierno no ha tenido para gastar, nunca. No ha tenido para gastar, y mucho menos tuvo para gastar al principio de su gobierno. Después entendieron la mecánica de la política del Congreso, porque la verdad que en eso les faltó mucha experiencia y comprensión de cómo funciona el Congreso de la República. Una vez que lo entendieron, ustedes ya ven que nosotros, digamos, los que estamos de los lados más alternativos de nuestros partidos, pues tenemos sendas derrotas en casi todos los proyectos. Estamos más o menos... ¿Entendieron cómo funciona la mermelada o qué? Entendieron cómo funciona la mecánica del Congreso de la República. Póngale como quiera, puestos, mermelada, contratos, como usted, todas las formas de lucha. En el Congreso no funcionan sino todas las formas de lucha al tiempo, esa es la realidad. Y así han logrado unas mayorías que no tenían la mayoría al principio, y por eso fueron derrotados en esa reforma política, pero además en otros proyectos como la reforma a la justicia y demás. Ellos en el primer año no fueron capaces de hacer las grandes transformaciones que ellos debieron haber presentado. Y ahora les ha dado miedo presentar ese tipo de reformas, porque justamente saben que entre más se acerca el calendario electoral, pues evidentemente el Congreso de la República le empieza a entrar el pánico de que le cambien sus propias reglas, de que en el último debate se meta un mico, de que, bueno, todo ese tipo de cosas. Las reformas políticas que están andando en este momento en el Congreso de la República no son de iniciativa del gobierno nacional. Y eso hay que decirlo con claridad, y esa sí que es,
digamos, eso mengua, si se quiere, por lo menos en un 60 o 70% la posibilidad de que esto suceda. Pero cuando uno le suma además que las medidas que esta reforma, por lo menos la que está en Cámara de Representantes, como llegó al segundo debate en la plenaria, pues evidentemente va en contravía de los intereses de los partidos tradicionales que le tienen pavor a que sus militantes hoy se vayan de los partidos, que pueda haber escisiones, que pueda haber transfugismos, que haya lista cerrada, porque evidentemente esa lista cerrada no permite de alguna manera recoger las maquinarias políticas regionales que de otra manera estarían aquí si es que pueden competir entre ellas a través del voto preferente, pero que la lista cerrada no da esa posibilidad. Y por supuesto que en ese sentido yo concuerdo plenamente con Alejandra, a pesar de ser autor, yo ya lo veo en el ambiente. Yo estuve ayer en la plenaria presencial y les puedo decir que uno ya ve que no solamente no lo van a querer aprobar, sino que abiertamente lo quieren dilatar. No van a querer discutir muy rápidamente los tiempos del proyecto. Bueno, representante y Víctor, le voy a dar un minuto y medio para que Alejandra cierre lo que estaba diciendo. Yo ahí le interrumpí porque me parecía importante y ahorita sigue Víctor. Listo. Segundo, entonces, eso es lo que tiene que ver con el diseño institucional, pero el Código Electoral sí tiene unos diseños institucionales que puede modificar. Quiero hacer referencia a dos de ellos, en el que se está hablando de los consejos seccionales electorales. Nosotros sí consideramos que hay una ausencia de presencia de la autoridad que debe gobernar el proceso electoral en los territorios. Siempre lo hemos dicho, gobernar un proceso electoral como las elecciones locales, 1.102 municipios que dan elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos, juntas administradoras locales y asambleas desde la 26. Es una locura. Por eso las elecciones locales son mejor dicho, saben porque mi Dios es muy grande. Que de una u otra manera las cosas terminan funcionando en Colombia, pero funcionan de una manera donde los ciudadanos quedan absolutamente tensionados con la credibilidad de los resultados. Ahí tenemos que mirar lo de las instancias. Víctor lo había señalado, algo que nos gusta ahí. Creo que ahí es donde tenemos que mirar la discusión muy bien de las funciones y hay concurso de méritos. Eso nos gusta. ¿Qué no nos gusta? Y hay una reforma en la registraduría. Lo primero que tenemos que señalar aquí es que si hay un poder que sea poder poderoso, de los poderes poderosos, como dicen los niños, es la Registraduría Nacional de la Nación, porque no tiene contrapeso. No hay nadie que sea capaz de hacerle control, porque quien le debería hacer o le podría hacer algún tipo de control político son los mismos que decide quién quedan elegidos, que es el Congreso de la República. Entonces, no hay la más mínima posibilidad. El Consejo Nacional Electoral es pequeño al lado del poder de la registraduría, no tiene autonomía financiera, no tiene autonomía administrativa, es decir, nadie controla ese poder poderoso, superpoder. Y lo que termina pasando en este Código Electoral es que la profesionalización de la registraduría no se logra. Entonces, no logramos generar los concursos para unos nuevos cargos que se crean, que son los registradores departamentales, 32 cargos que se crean, que van a tener muchísimo poder si vamos para las próximas elecciones. Seguimos sin profesionalizar con un alto grado de posibilidad de politización. Y aquí recojo lo que dice Víctor. ¿Por qué creo que logran en parte el consenso con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, que suscribe también el Código Electoral? Porque la paleta, el dulcecito que hay, es que Presidencia de la República tiene la capacidad, se le entrega la capacidad de hacer una reestructuración interna de la registraduría. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de principios? Uno de los principios de la autoridad electoral es la independencia y la autonomía frente al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. Ejecutivo va a reestructurar un órgano independiente y entonces ¿dónde queda el principio? Eso va directico para una demanda. El principio de autonomía queda completamente roto en ese sentido y perdemos la oportunidad de oro de despolitizar o de evitar que se politice la registraduría con los nuevos cargos que se están creando. Segundo, voy rápidamente a los temas de los riesgos en el voto digital, voto remoto. Entonces, ¿es una buena idea? Claro que es una buena idea. ¿Colombia está lista? No, no estamos listos. Es una excelente idea, genera un código moderno, pero a una mirada de al menos 10 años en lo que tiene que ver con el voto remoto. ¿Qué nos está diciendo el código?
2026, voto remoto virtual. ¿2026? Y entonces uno coge y dice, vamos a estar listos 2026, ¿y cuál es la tecnología? ¿Quién decide la tecnología? ¿Cómo se contrata? ¿Cómo nos preparamos para las auditorías? Porque los partidos se tienen que preparar, nos tenemos que preparar las organizaciones de la sociedad civil, se tiene que preparar la ciudadanía para poder entender qué es lo que está pasando. Pero ya se pone una fecha. Eso es peligrosísimo. No sabemos qué tecnologías estamos adoptando, pero nos vamos en el 2026 para voto en el exterior virtual. Y si volteamos a mirar, le estamos entregando, y yo sí quisiera, representante, que usted mirara el artículo de progresividad. El artículo de progresividad es realmente un artículo que le da más poder a la registraduría y vuelve cada vez más enano la posibilidad de contención del Consejo Nacional Electoral. Ya no voy a entrar a decir si es de origen político o no, pero de una u otra manera, el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano plural, debería ser quien decidiera cómo es la progresividad. ¿Saben qué dice el artículo de progresividad? Que quien decide dónde va en las próximas elecciones, después de aprobado este código, el voto electrónico mixto, es la registraduría. ¿La registraduría con quién? Las elecciones, la disputa del poder político es un acuerdo entre los que disputan el poder político y la ciudadanía. Pero la registraduría la que decide la progresividad. Y además tiene, como forma de adornar esto, entonces vuelve y mantiene una famosa comisión de seguimiento al tema de asesora, donde ponen a todo mundo, incluyendo a los partidos políticos, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior. Ahí está perro, gato y garabato. Esa comisión ya viene existiendo, no ha funcionado. Nada dice que va a funcionar y no va a funcionar por una sencilla razón, porque no tiene funciones. Representante, tienen una comisión asesora para la tecnología, la inclusión de las tecnologías en los procesos electorales, que no tiene uno. Asesores realmente informados. No los tiene. Uno llama a una comisión asesora porque llama externos que saben del tema, nacionales, internacionales. Pero no tienen funciones. ¿Asesora qué? La preside registraduría. No tienen nada. Es decir, pero generan una imagen de involucrar a todo mundo para que la decisión, como está en el artículo, la termine tomando registraduría. Y termino, el tema de la auditoría, ese es otro negocio. Hay algo absolutamente perjudicial para los partidos, y es que el plan de auditoría se tiene la posibilidad, la registraduría, de entregarlo hasta 6 meses antes de elecciones. Yo les voy a decir una cosa, no sirve para nada. 6 meses antes de elecciones. 6 meses antes de elecciones todo está contratado, los software están definidos. 6 meses antes de elecciones es que la fiesta ya va terminando. ¿Qué es lo que uno realmente puede auditar si antes de los 6 meses no ha podido hacer recomendaciones técnicas profesionales en consenso a través del Consejo Nacional Electoral? Es que aquí se nos ha olvidado cómo debe funcionar un mecanismo de pesos y contrapesos también dentro del sistema electoral. No lo tenemos. Igual el Consejo Nacional Electoral que tenemos, así no nos gusta el origen, sí, eso puede ser un sistema de frenos de registraduría si logra tener autonomía. Y finalizo con esto, con lo de las restricciones a las veedurías, con lo de la observación electoral. Tenemos 10 restricciones, con las 10 restricciones, con la última como quedó, creo que podemos vivir. Pero rompemos el principio número 1 con el que se inicia el código electoral, que es el principio democrático. Que como reza en el mismo código electoral, le entrega y reconoce en la ciudadanía la capacidad de control al poder político. Es el principio número 1. Está en el primer artículo de este código electoral. ¿Saben qué hace? 2 cosas absolutamente increíbles. A los testigos electorales, si alguna de las prohibiciones que tiene no cumple con alguna de las prohibiciones, lo sancionan con 2 salarios mínimos. Yo no sé al representante Lozada cómo le habrá costado encontrar testigos electorales, pero creo que no hay un tema más difícil para las organizaciones políticas que los ciudadanos de manera voluntaria sean testigos electorales, que son los ojos de las organizaciones políticas, pero ahora los pueden sancionar. Muchas gracias, no van a tener testigos electorales. Vamos a ir a la primera elección con
nuevas tecnologías de votación sin testigos electorales para los partidos. Y para la observación electoral, y eso no aguanta un debate en la Corte, nos ponen una sanción en la que si no cumplimos alguna de las 10, son 10 salarios mínimos para el observador electoral y pérdida de la personería jurídica, el reconocimiento como observadores a quienes hacemos observación electoral. ¿Ustedes saben qué tiene que hacer un partido político para perder la personalidad jurídica? Lo que tiene que hacer es delitos de lesa humanidad, financiación a través del narcotráfico. Nosotros solamente con que un observador electoral viole alguna de las 10, podemos perder la acreditación como observadores electorales. Entonces, generan 2 medidas para violar el primer artículo del Código Electoral. Con eso. Alejandra, una pregunta de sí o no. ¿Qué te dice tu chocolate? ¿Pasa o no pasa el Código Electoral? Yo le veo un problema, yo veo grandes consensos, pero también veo un problema. Uno puede pensar que es una buena estrategia en términos de agilidad, las conjuntas. Yo creo que hay 2 visiones muy fuertes entre Senado y Cámara que, como lo señaló el representante, en las discusiones han sido absolutamente claras. Tienen 2 aproximaciones al Código Electoral y creo que eso puede llevar a que se hunda, porque no es lo mismo negociar dentro del Congreso, hablar, mirar los problemas, pero también hay un problema muy grande, y es que lamentablemente la mayoría de los senadores y representantes a la Cámara no entienden cómo son los procedimientos electorales, razón por la cual eso que está en el nochero, que está lleno de pendejaditas, que pueden terminar modificando la transparencia del proceso electoral, no lo ven, no lo alcanzan a detectar y pueden pasar. Bien. Víctor, las mismas preguntas sobre estas inquietudes, y también si tú que trabajas ahí en el Congreso, ¿le ves o no le ves posibilidad a la reforma del Código Electoral? No, pues el código tiene futuro. Yo creo que el código pasa. Y pasa pues porque, bueno, la iniciativa, si bien el gobierno se colgó del código como tal, la iniciativa no es una iniciativa gubernamental, aunque la registraduría tenga la configuración que ya Alejandra nos ha conversado, ¿cierto? Entonces, esa iniciativa que no solamente se ha presentado como este registrador y el anterior registrador y este proyecto que ha sido socializado en el Consejo de Estado, ha sido socializado con los partidos políticos, ha sido muy respetuoso en términos de la elaboración de la ponencia con las posiciones de los congresistas. Creo yo que es posible que haya un buen futuro. Vamos a ver hasta dónde y qué le pueden llegar a modificar. Yo sí considero que a pesar de que se está discutiendo cómo se cuentan los votos, yo desconfío mucho de las capacidades de los congresistas para dar ese debate del detalle, como nos hablaba Alejandra, en términos de cada uno de estos procedimientos. Entonces hay muchas cosas que van a pasar solamente por la especialización de los temas. Creo yo que ahí hay un punto importante para tener en cuenta. Hay congresistas que no van a estar a la altura de esta discusión, ¿sí? Y efectivamente, pues si tiene el aval del gobierno nacional, efectivamente va a pasar. El Senado está muy disminuido, muy reducido, además con la presidencia. Eso, por ejemplo, retomando un poco la pregunta anterior, yo considero que la reforma política, la del Senado, pues eso ni siquiera hay que mirarla, o sea, eso es una perdera de tiempo, no tiene nada. Ni siquiera tiene lista cerrada, de hecho tiene una lista cerrada en alternancia con la lista abierta, o sea, las siguientes elecciones lista cerrada, las siguientes listas abiertas, en un ejercicio un poco hasta chistoso. Lo único novedoso que tiene la propuesta de reforma política que viene desde el Senado es el Tribunal Electoral, que es una de las solicitudes que se ha venido planteando desde hecho de la misión electoral especial, etcétera. Como pues ustedes lo saben, o bueno, les cuento, está la autoridad electoral, que es la registraduría y el Consejo Nacional Electoral,
la registraduría de este aparato burocrático bastante fuerte que con este código se fortalece, el Consejo Nacional Electoral, que con una configuración de 9 magistrados que están representados por las mayorías en el Congreso, o sea, ellos ponen a su magistrado, que gana un poco millones, ahí esa es la autoridad, o sea, ellos son los que cuentan los votos para tener en cuenta. Lo chistoso es que el proceso del conteo de votos va a ser auditado principalmente por el Consejo Nacional Electoral. O sea, el proceso que dirige y que la registraduría, de acuerdo al fallo del Consejo de Estado, compra, por ejemplo, el software para contar los votos. ¿Quién audita? Es el Consejo Nacional Electoral. Pero, por ejemplo, en este ejercicio que se supone que es de equilibrio, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral hoy no tiene ni siquiera autonomía administrativa. Si ustedes revisan el presupuesto del próximo año, no hay un presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? El presupuesto lo sigue administrando la registraduría, a pesar de que hace rato normativamente debería tener esa autonomía administrativa, elegir, poder tener sus funcionarios, poder tener una planta real. Esta gente que cuenta los votos, los millones de votos de una planta de 100 personas. Ese es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese marco, pues yo creo que el Código Electoral puede pasar, puede avanzar. La reforma política del Senado ojalá no avance, eso no tiene ni sustento. Yo tengo esperanzas en la Cámara de Representantes, a pesar de que hay unos muy importantes en términos discursivos senadores de la República. Hoy, por ejemplo, en este momento están pasando por encima del estatuto de la oposición. Y entonces la oposición citó un debate, ¿sí? Se citó un debate de moción de censura y están votando una moción para no citar la votación, ¿sí me entienden? O sea, van a votar, hicieron todo el debate durante hoy, la moción de censura es en 2 partes, hoy debaten y la siguiente citan para votar si la aprueban o no al ministro candidato. En este momento están votando que ya no, o sea, bien chévere todo, Roy Barrera se hizo su exposición, Jorge Enrique Robledo, muy buena exposición, argumentos, elementos, sustentos, pero en este momento alguien, como hay mayorías, el gobierno utiliza ese platón burocrático, entonces, pues se va a votar, ya no voten eso, o sea, no pierdan el tiempo. Y claramente, pues, este señor que está haciendo todo el camino también, otro de los precandidatos a la presidencia, el presidente del Senado, el señor Char, pues claramente va a hacer el favor, porque eso es un poco como hacer el reforzar ese bloque, digamos, ahorita en el poder. Entonces, un Senado completamente reducido, ahora surgió una especie de cuento, empezaban a volver a la presencialidad y alguien se enfermó. Y alguien se enfermó, precisamente alguien del Centro Democrático le dio COVID, y no, ya por esa persona que le dio COVID, por una persona, cerraron el Congreso, el Senado de la República, y volvió a ser virtual. O sea, hoy están jugando a ser senadores en una plataforma, cada uno cómodo en su puesto, en su casa, ¿sí? Por una persona. ¿Ustedes creen que una empresa cualquiera cierra porque a una persona le dio COVID? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el Transmilenio se cierra porque a un conductor le dio COVID? ¿Sí? Así está, esa es la seriedad hoy del Senado de la República. Entonces, el debate real del Código Electoral no lo van a dar. Sí, ahí hay una serie de elementos, yo les nombraba algunos actores importantes, está el Partido Mira, está Gustavo Petro, quienes han vivido en carne propia el tema pues todo este proceso que nos contaba Juan Carlos de demandar y contrademandar y contar los votos y ir hasta para contar uno de los votos, porque este sistema premoderno con el que se cuentan los votos pues es bastante vulnerable. Entonces, pues, es posible que pase sin mayor discusión si esto tiene como el aval del Congreso. Y la reforma política, yo tengo esperanza en la reforma de la Cámara de Representantes. Ninguna de las dos, paradójicamente, en este gobierno sin iniciativa, ninguna de las dos es de iniciativa del gobierno. La propuesta del Senado es del Partido Liberal, unificado o sumado con una propuesta que venía del Partido FARC, que viene de la misión electoral especial, aunque realmente pues es el sustento, el fuerte, es los 5 o 6 artículos del Partido Liberal, y la propuesta de la Cámara de Representantes, que es un ejercicio bien interesante, porque si bien pues no es del gobierno, pero tiene una representación reforzando ese argumento que planteaba Alejandro Barrios, en términos de que hay Partido Liberal, hay Cambio Radical, creo que hay algunas personas del mismo Centro Democrático, o sea, está FAR, hay una diversidad de ponentes que creo yo
y de quienes firmaron el proyecto inicialmente, que creo yo le dará pues una posibilidad mayor de futuro a esta propuesta de reforma política. En términos concretos, en términos de votaciones posibles, bueno, pues la reforma muy seguramente luego cuando pase al Senado se va a hundir, la reforma política, porque el Centro Democrático ya dijo hoy en el Senado, no dijo yo, no, la semana pasada dijo en el Senado, no, pues no vamos a apoyar esa reforma, no vamos a apoyar la lista cerrada, no vamos a apoyar la financiación, no vamos a apoyar nada. Entonces el gobierno dice no, pues un Senado arrodillado va a decir no, punto. Y lo segundo, en términos de los riesgos, ¿qué hay que observar? Y es, hay varios elementos concretos. Les comentaba el tema del fallo del Consejo de Estado del 2018. A quienes les interesa este tema, creo yo que les suena, que les debe sonar revisar ese fallo. Dice, miren, el conteo de votos tuvo problemas en que desde que se subrayó y entonces eso que mostraban que se corría la tinta, ¿sí? La votación anterior, se supone que ese error ya se dañó, se tacharon los números, ¿sí? Que esas son las cosas básicas, problemas con los jurados electorales, pero también se modificó el software, o sea, el archivo log se modificó, o sea, cómo se contean los votos y donde se administran los votos, eso se adulteró básicamente. Entonces, todo el proceso está adulterado. Y además de esto, se puede dañar, se puede estropear, se puede corromper. Además de eso, ustedes vieron la investigación que salió hace poco en términos de cómo funcionaba en Soledad el tema del conteo de votos. Entonces, ahora se están comprando colegios para poder contener toda la infraestructura, no solamente para tener profesores, padres, estudiantes, etcétera, quienes votan por X o Y personas, sino para tener el lugar de las votaciones, ¿sí? Y todo el procedimiento darle unas garantías de tranquilidad para la compra de paquetes electorales. Pero también, y otra cosa que me parece interesante de esto, de este código electoral, si tiene la suficiente auditoría, es el nombramiento de los jurados de votación. Como ustedes lo saben, los jurados de votación, quienes están pendientes del proceso, quienes administran los votos, ¿sí? Son elegidos de listas que se envían desde las empresas. Lo que hacían, y eso lo hizo una denuncia del senador Benedetti, lo que se hacía era, por ejemplo, que empresas que existían con 20 empleados mandaban listas de 100 empleados, ¿sí? Entonces, esos 80 personas, además, que no tenían ninguna relación con esa empresa, se supone que eran empleados y se enviaban. Estos jurados de votación que ya tienen vienen por paquetes, además, pues no hacían parte de las empresas, pero ya entraban a los listados de jurados de votación en esa entidad. Entonces, son los diferentes vicios que tiene que empezar a atender este código electoral. Lo que la sociedad tiene que estar pendiente desde la compra del software. Como ustedes lo saben, el software o las elecciones colombianas están subcontratadas, todo está subcontratado, desde la seguridad y quien transporta, no es la policía, no es la empresa Thomas Greg, creo que se llama, ¿sí? Hasta el software, que por eso no se puede auditar, porque es de una empresa privada también, y entonces la empresa dice, oiga, este software es mío, usted no puede mirar el código fuente. Entonces, observar cómo se compra, la posibilidad de que la sociedad pueda desarrollar un ejercicio de veeduría que hoy no está en el código. Para la compra del software es el primer elemento para empezar a avanzar en términos de garantizar unas condiciones de transparencia del proceso. Garantizar las condiciones a los ejercicios de veeduría de las entidades nacionales e internacionales, ya lo exponía muy bien Alejandro, los diferentes tópicos son fundamentales. Pero en tercer lugar, todo el ejercicio de la estructura de la registraduría y el Consejo Nacional Electoral son los elementos que nos van a dar algo de confianza para que en todos estos fenómenos que enumeraba muy por encima anteriormente, ¿sí?, no lleguen a afectar el sistema electoral. Hoy los que llegan luego de los escrutinios, que es casi que de milagro, casi que rezando y prendiendo velitas, o estar allá, o trasnocharse contando votos en Corferias o en las entidades donde se cuentan en los diferentes entidades territoriales. Así funciona hoy. Hoy nuestro sistema no genera confianza, y la necesidad de que la comunidad, la sociedad tenga los ojos puestos en esta reforma del Código Electoral es la tranquilidad, es la posibilidad o no de confiar en un sistema electoral. Bien, la última pregunta para el representante Juan Carlos Lozada, brevemente, porque bueno, se nos fue todo el tiempo en Código Electoral, aunque abordamos por los lados la reforma política. Yo me excuso con el representante, yo sé que
Este es un tema que él promueve y que a nosotros en particular en el café nos interesa mucho. Somos partidarios de la lista cerrada, somos partidarios de muchos de los elementos que trae la reforma. Nosotros y nosotras en el café, digamos, muchos de los elementos que trae ella, pero brevemente, representante, digamos, ¿por qué cree usted que o cuáles son como estos elementos de la reforma política, la lista cerrada, la alternancia, la paridad? Algunos 3 minuticos como con las claves de lo que es esta reforma política que se está discutiendo. Y después les pregunto a cada uno, porque la idea es no demorarnos más, ya una pregunta más personal, como qué están leyendo ahorita, qué serie están viendo, qué película, qué recomiendan, digamos, o qué escuchan en sus casas cada uno de ustedes. Entonces, representante, tiene la palabra. Bueno, pues digamos que yo creo que la lista cerrada es un paso fundamental en Colombia. Yo no creo que haya, digamos, sistemas que sean buenos o malos de manera absoluta. Yo creo que hay sistemas que funcionan mejor en unos lados que otros dependiendo de las condiciones políticas y sociales de un país. Y yo creo que Colombia, después de muchos años de lista abierta, si se quiere, de voto preferente, debería migrar durante un buen tiempo, creo yo, a la lista cerrada. Yo creo que la lista cerrada, la lista, digamos, de voto preferente está a la base de los procesos de corrupción en nuestro país. Y quienes hacemos política y podemos hablar de lo que sucede realmente desde adentro de la política, sabemos perfectamente que la, digamos, simultaneidad de la circunscripción nacional de Senado y la lista de voto preferente ha hecho que se armen equipos políticos o que haya una especie de cooptación de las maquinarias políticas regionales a partir de dinero. Y eso es gravísimo, porque eso es, si se quiere, el motor por el cual son tan importantes los cupos indicativos, lo que se llama mermelada, para poder financiar las campañas políticas que ya no se hacen a partir de si se quiere, sincronías programáticas o ideológicas entre las fórmulas que presentan los partidos, sino que se hacen por, digamos, simplemente por la financiación de las campañas y demás. Y yo creo que eso mina terriblemente no solamente la credibilidad de la democracia en Colombia, sino su transparencia, y yo creo que eso va en contra de la ciudadanía abiertamente. Entonces yo creo que por alguno de los dos lados hay que hacer una reforma que le ponga freno a la corrupción. Yo lo dije 1000 veces durante la consulta anticorrupción, consulta que apoyé, fomenté y le hice campaña, que no tocaba el centro de la corrupción política en Colombia, que tiene que ver con esa simultaneidad entre la lista de voto preferente y la circunscripción nacional de Senado. La circunscripción nacional de Senado nunca se va a reformar si no es vía una reforma, digamos, vía una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no creo que el Senado de la República vaya a ceder ese espacio de ninguna manera. Ahí está, ese es el centro de la discusión del tema de las curules regionales en el Senado de la República. Es justamente la imposibilidad de reformar el Senado de la República. Luego hay que buscar formas alternativas para que esos territorios que están absolutamente subrepresentados en el Senado pues puedan tener esa representación. Es evidente que la circunscripción nacional de Senado no generó, si se quiere, ese ámbito nacional de la política que pretende la Constitución del 91, y los senadores en su enorme mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría van allá a representar a las regiones de las que provienen, y por eso ha generado una terrible subrepresentación de los territorios que no tienen representación en el Senado. Pero ese es un paréntesis. Luego, yo creo que además es absolutamente imperativo que en Colombia la democracia esté dictada más que por las pequeñas mecánicas de la política, como sucede hoy, que esté dictado por las ideologías, por las visiones de país que debe presentarle cada uno de los partidos a el electorado, y por supuesto las hojas de vida de esas personas que van a representar esa visión de país. Hoy todos los partidos políticos son un absoluto sancocho que no tiene ningún sentido, desde los partidos más alternativos hasta los más tradicionales son un sancocho ideológico de visión de país, y yo creo que la lista cerrada ayudará
a que sea un discurso integrado por parte de los partidos y no atomizado por parte de candidatos, lo que necesita el debate político en Colombia hoy, y por eso la lista cerrada es fundamental. Pero otra razón por la que la lista cerrada nos parece a nosotros fundamental es que es el camino más expedito a permitir la participación paritaria de las mujeres digamos, en la elección efectiva, porque la ley de cuotas hoy simplemente obliga a un porcentaje que es del 30%, el código electoral creo que lo sube al 40%, pero eso no se ve representado en las curules en términos de la representación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones, razón por la cual es absolutamente imperativo que pueda existir la alternancia, y esa alternancia solamente garantiza la elección efectiva si es dentro de un mecanismo de lista cerrada. Podría haber unos mecanismos a través de los cuales se podría garantizar a través de la lista de voto preferente, pero serían tan complejos y tan complicados que creo que eso lo único que haría es dificultarle al elector el acceso al voto y por supuesto la decisión democrática, y creo que eso sería un error. Por eso la lista cerrada es fundamental, y así salió de comisión primera. Mire, yo les digo aquí para cerrar, digamos, porque sé que el tiempo se agota y queremos saber qué está leyendo Alejandra, pero a mí me interesa, ¿verdad? Genuinamente. Pero yo creo que ojalá, yo digo ojalá, el Congreso de la República fuera la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. No porque yo haga parte de ella, no porque yo la haya presidido, sino vayan y miren las decisiones que ha tomado últimamente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y yo creo que ese es el Congreso medianamente progresista que este país necesita. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha sido ya 2 veces, porque lo hizo igual en la reforma política de Nancy Patricia Gutiérrez, sacó adelante la lista paritaria, la lista cerrada paritaria, y con la alternancia mujer-hombre, hombre-mujer, o como quieran ponerlo. Eso no lo decide la plenaria de la Cámara de Representantes, y no lo haría ninguna otra comisión de la Cámara de Representantes. Posiblemente tampoco la Comisión Primera del Senado de la República tendría, digamos, esa audacia de votar ese tipo de cosas. Acabamos de aprobar, por ejemplo, en primera instancia el consumo adulto de la Colombia, la regularización de eso, los temas de eutanasia. Digamos, si hay una comisión que es progresista, liberal, que ha dado además ya que Víctor, permítame esto y cierro, ya que Víctor tocó este tema del COVID en el Congreso de la República, pues es que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue la primera en hacer sesiones virtuales, oficiales. Fue la primera en debatir un proyecto de ley de manera virtual, y después de eso es la primera comisión que se reúne de manera presencial, digamos, dentro de los límites que tiene hoy esa presencialidad, para discutir actos legislativos. El peor enemigo de la reforma política hoy se llama el COVID, porque, por lo que dice Víctor, es obligatorio casi que por la sentencia de la Corte Constitucional de las sesiones virtuales, que se discuta y vote de manera presencial. Hoy está muy difícil que eso se dé en el Senado de la República. El presidente Blanco de la Cámara se comprometió a que a partir, no de esta semana que entra, sino de la que sigue, se discutirán actos legislativos, o sea que podrá entrar la reforma política, pero entrará con unos tiempos, con mucha complicación, y cuando llegue al Senado de la República, pues ya Víctor aquí dijo claramente lo que está sucediendo en términos de que se puedan hacer esas sesiones presenciales. Así que creo que el primer escollo, que la reforma política que viene en Cámara, que coincido con Víctor además, que es mucho más interesante que la de Senado, pues es justamente el tema de las presenciales y el COVID. Representante, muchas gracias. Entenderá la tiranía del tiempo, pero nos parece de verdad un tema fundamental. Digamos que este es un tema que lastimosamente, o sea, implica millones, pero no, a veces es muy técnico, la lista cerrada y tal, pero es sin duda una transformación en la arquitectura institucional que necesita la política en nuestro país. Bueno, empiezo por Víctor. Víctor, bueno, de todos esos libros que tiene atrás Víctor, que está estrenando biblioteca, ¿qué está leyendo Víctor ahora? ¿Qué escucha Víctor en sus ratos libres? ¿Y qué película o qué serie está viendo en Netflix? Bueno, sí, ya ahora solo vemos Netflix, no hay nada más. No, de libros, estos días me he leído, de hecho me leí varios así como seguidos porque eran pequeños. Me leí Río Muerto, que es muy recomendado, o sea, de Ricardo Silva, creo que es el último libro, y habla precisamente
y todo ese tema, la afectación de la violencia, los temas paramilitares, bueno, pero desde una lectura bien interesante. Me leí el Cartas a Antonia de Alfredo Molano, es un libro bien bonito, es un poco como Alfredo Molano intenta explicarle a su nieta pues su experiencia de vida, aprender a vivir el territorio, a vivir las zonas más alejadas, a entender los conflictos y cómo explicarle eso a una niña, digamos, que en su momento podría ser desde los 6 hasta esas cartas tal vez hasta los 12, 13 años. Eso me parece bien bonito. Y el último en el que estoy ahorita, que es un texto de Marta Nussbaum, creo que se pronuncia, La monarquía del miedo, es un libro supremamente recomendado y es cómo entender todo este ejercicio de violencia que pareciera tener un origen sistemático y que nos obliga como a buscar refugio y a no creer y a no confiar en los demás. Y creo que el miedo es una forma de gobernar y cuando uno ve muertes, masacres, delincuencia, etcétera, busca un refugio y ese refugio termina siendo unas especies de mesías como pasó en su momento con Álvaro Uribe y ahorita quieren posicionar a otras personas. Entonces, como romper el ejercicio del miedo que en un momento nos permitió evolucionar, pero que hoy nos está generando un ejercicio de involución como sociedad. Y ya de series, pues bueno, películas, hace rato no veo películas, veo series, no queda mucho tiempo, pero estoy viendo series nórdicas, vikingas tal vez. Está un poco apasionado por una serie de Dinamarca, de Finlandia, ahorita la última es islandesa, se llama como Atrapados. Me interesa más que todo el ejercicio detectivesco que muestran todas estas series. Hay una detective de Dinamarca también bien interesante de Finlandia. Estos otros tiempos, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a los tiempos del cine norteamericano, de todo muy rápido, pero pues ese tema introspectivo de los nórdicos en términos, pues toda esa herencia vikinga, pues generado por sus inviernos tan fuertes, por el refugio en sus hogares, eso me gusta bastante. Y pues da mucho como con todos estos tiempos de cuarentena, etcétera. Entonces estoy en esos como los recomendados de Netflix por ahora. Bueno, ahí hay unas recomendaciones bien detalladas de libros, de series. Juan Carlos, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué te gusta? Bueno, ¿qué música escuchas tú? Hermano, usted sabe que yo antes de entrar en las lides del Congreso de la República trabajaba en la industria de la música. Entonces, sí, trabajé muchos años en la industria de la música. Así conocí a la hermana de Alejandra, que trabajamos en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Yo programaba las fiestas de Fanny. Yo era el que programaba la música del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Ya, pues. Yo soy básicamente muy rockero, me gusta mucho como el rock independiente. Me encanta The Strokes, oigo mucho The Strokes, me gusta tremendamente Interpol, me gusta mucho The National, creo que es mi banda favorita hoy por hoy. Creo que es el nuevo Radiohead, creo que es el Radiohead de nuestra época. Soy amante fiel de Radiohead a muerte. Me encanta. Coincidimos, Radiohead. ¿Cómo? Que a mí también me encanta Radiohead. No, pues es la banda más grande de la historia del rock para mí. Creo que por las mañanas oigo música muy pesada porque me metí a una rutina de ejercicios. Me levanto muy temprano por la mañana y pongo una música de locos, así Megadeth, Korn, pongo Sepultura y otras cosas que me dan como ponche para hacer flexiones de pecho. Recomendaría, ¿qué series me he visto últimamente? Me vi la serie esta, no me acuerdo cómo se llama, pero son los 17 documentales hechos por... son 17 cortos, short films, ¿cómo se dice? Películas cortas hechas por directores de cine en pandemia. Está en Netflix, no recuerdo cómo se llama, pero hay unos que son absolutamente exquisitos, duran 5, 6, 7 minutos cada uno, pero son realmente espectaculares. Yo recomendaría esa serie de Netflix, 17 capítulos de videos de 5 o 6 minutos hechos en pandemia, alucinantes. Y justamente tengo los libros que estoy leyendo en esta mesa, entonces los voy a mostrar. Este me lo terminé de leer hace un par de días, de Alejandro Gaviria. Hoy es Siempre Todavía, una cosa que me recordó un poco como a Roland Barthes, una forma de hablar seriamente de hecho, realzando al sujeto, y creo que es una cosa que me pareció muy bello. Me acabo de terminar después de mucho tiempo. Yo, que soy lo único que quedó de la campaña de Humberto de la Calle, estoy leyendo
viendo las revelaciones al final de la guerra, me lo terminé. Realmente me encantó me encanta como oír el tono de Humberto de la Calle en la lectura, como que me hace falta oír a Humberto de la Calle, que pocas veces le contesto uno el teléfono, entonces este libro como que me llevó a... Reclamo en vivo aquí para Humberto de la Calle. Me estoy leyendo la nueva historia económica de Colombia, lo estoy leyendo, voy por la mitad, de Salomón Kalmanovitz y de otros economistas, y me estoy releyendo, porque yo creo que hay que releer este libro de un italiano llamado Giorgio Agamben, que se llama, la traducción en español es Apertura del hombre y el animal, y es cómo la filosofía ha abordado, digamos, en su historia, la relación del hombre con animal, pero también la propia animalidad del hombre. Y creo que eso pues es uno de esos libros al que yo vuelvo permanentemente para seguir inspirándome para trabajar por los animales. Vale, Juan Carlos. Bueno, también unas recomendaciones muy detalladas, un gusto musical también allí chévere. Nos quedas debiendo el nombre de la serie en Netflix, no la conocía, suena muy interesante. Igual la vamos a buscar y la ponemos allí en nuestras redes para quienes quieran ver. Bueno, Alejandra, ¿qué te gusta a ti escuchar en la casa cuando no estás trabajando tanto, cuando no estás en todas estas lides? No, esto de la pandemia, la verdad, lo que disminuyó fue los tiempos, uno que entra en pandemia a aprender hasta mandarín, ¿no? Y yoga y todo eso, no, eso es completamente falso, pero el que he podido como avanzar, que yo desde finales del año pasado, desde diciembre, es Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. 400 y pico de páginas absolutamente maravillosas. Fuertes, pero es hermosos porque es la pregunta por la banalidad del mal, ¿no? Es la pregunta, ¿a quién estás juzgando? A través de Eichmann, ¿estás juzgando a un genocida, el holocausto, o a un ser humano que era un funcionario público? Entonces, es una cantidad de preguntas, pero además parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, una cosa que llega mucho al corazón. Uno que me leí ese al mismo tiempo que me estaba leyendo, este sí lo terminé, Enrique Serna, El vendedor de silencio, se los súper recomiendo, se van a reír, se van a divertir, es un periodista de los años 50, que es el periodista de los políticos, no sé qué, entonces todo lo que era la payola en esa época, México de la década de los 50, cómo se ascendía al poder, cómo movía la comunicación, los medios con el poder, pero además de una manera absolutamente inteligente. Series, Borgen me la acabo de terminar de ver, el fin de semana pasado terminé Maratón de Borgen, me divertí muchísimo porque yo decía, por Dios, definitivamente las series demuestran lo que es nuestra sociedad, la recomiendo que la vean, lo que allá era terrible, toda una conspiración política, acá sería casi que un juego de niños, así que la sociedad danesa terminé admirándola mucho, porque se supone que es un thriller político, ¿no? Y cuando uno ve los thrillers políticos de allá, uno dice, lo que hay es decencia. Pero la recomiendo muchísimo. Bien, divertida, está bien. Una que me movió el cerebro, Sense8. Hermosa. Qué serie tan impresionante. No, es impresionante. Es decir, yo no sé uno que tiene que tener en la cabeza para poder montar ese mundo. Es una cosa así impresionante. Y de cine, La Voz de la Igualdad, creo que fue lo último que me vi, pero para los que nos están viendo, que son jóvenes, hay dos películas que son ochenteras, que yo creo que hay que ver si les gusta el tema de la política, para mirar un poco de historia, porque creo que son dos películas que me marcaron muchísimo. Uno, la primera, que es La Noche de los Lápices. La vi cuando estaba entrando a la universidad, creo que me la vi 5 o 6 veces, es sobre estudiantes en la dictadura argentina. Digamos, hay que verla para aprender de historia, para no olvidar lo que pasa cuando se cierran los espacios de democracia, pero es que además es bellísima, eso sí, rompe el alma, pero creo que los jóvenes tienen que verla. Yo hoy no la volvería a ver, digamos, creo que no me da el corazón para verla. Y La vida de los otros. Yo creo que ese estuvo hace ¿cuánto? ¿Unos 15 años? Pero que eso, 10 años, quizás estuvo en cartelera. 10 años, yo creo. Unos 10 años, pero es sobre Alemania, sobre la Stasi,
sobre lo que era antes de la caída del muro de Berlín, todas las interceptaciones, es decir, cómo el Estado entra en los otros, en tu vida, te tiene grabado, y ahí ve uno lo que es totalitarismo, autoritarismo. Entonces, como películas con alto contenido político, pero además de historia, porque no podemos olvidarnos. Creo que esas dos, y La voz de la igualdad de las recientes, que además es bellísima, ¿no? Yo sí espero poder verla con mi hija. Creo que un poquitico más grande, pero creo que es como todo un ejercicio de lo que uno espera que ellas entiendan lo que costó. Bueno, muy buenas recomendaciones. Ya sé el nombre de la serie de Netflix. ¿Cuál? Se llama Homemade. Hecho en casa. Homemade. Y tal vez me faltó mencionar un libro que tengo un club de lectura en el que leemos casi todas las semanas. Hace unos días lo tuve que abandonar un poco, pero es el libro en el que se basaron las hermanas Wachowski para hacer Sense8, y de hecho cuando eran hermanos Wachowski, para hacer The Matrix, que es un libro de la antiquísima tradición védica que se llama el yoga de Vashishta. Recomendadísimo si quieren saber qué es lo que hay que tener en la cabeza para hacer Sense8. Se llama el yoga de Vashishta. Y decirle a Alejandra que una de las escenas más bellas que vi cuando yo tenía 7, 8 años fue la escena en la que esos muchachos están en la cárcel cantando Y rasguña las piedras de Charly García. Creo que tampoco tendría el corazón de volverla a ver. Es una película que hay que ver. Yo creo que todos y todas vimos entrando usualmente a la universidad. A mí Víctor me hizo verla en la Universidad Nacional. Fue culpable de ver esa película en la Universidad Nacional. Eso era para yo la vi en el Liceo Francés, para que ustedes van sabiendo, cuando tenía como 9 años. Alejandra sabe lo que es que a uno en el Liceo Francés lo pongan a ver eso a los 9 años. Sí. Bueno, no, de verdad, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Víctor, muchas gracias Juan Carlos. Ha sido un diálogo muy chévere. Aquí queda mucha tela por cortar. Habría que hacer otro sobre participación política de las mujeres, otro específico sobre la reforma política. Pero bueno, la intención de este Café Esperanza siempre es dotar argumentos, ver visiones diferentes para temas que son vitales para la discusión ciudadana en el país. Y bueno, a pesar pues de que hay todas estas situaciones difíciles, vemos en este momento que se le niega, digamos, la posibilidad siquiera práctica de hacer a Robledo la moción de censura, más allá de que fuera a prosperar o no, pero tener el derecho de hacerla por ser un senador elegido, el derecho al control político y demás. Bueno, a pesar de todos estos panoramas tan difíciles, ratifican la necesidad de transformaciones profundas en la sociedad colombiana, entre esas también en la forma en la que se hace la política y se hacen las elecciones. Y sabemos que ustedes tres pues están absolutamente involucrados en esa causa justa y bueno, siempre que hayan personas como ustedes, personas que trabajan por un país distinto, creemos que hay alternativa y que hay esperanza. Así que un abrazo y de verdad muchas gracias por estar aquí en esta que es su casa. Abrazos y abrazos para todas las personas que nos vieron hoy, saludos y allí estaremos de nuevo con la dinámica del Café Esperanza. Abrazos. Gracias, chao. Muchas gracias, David. Chao, suerte, Alejandra.